esos errores que puedan cometer durante la multiplicación. Ahora bien, si esos errores persisten y no logran ser corregidos, entonces se disparan mecanismos celulares para la destrucción de esa célula y evitar que esa célula, por esos errores que viene arrastrando, siga multiplicándose. Y entonces de una célula o de un grupo pequeño de células se convierta en un tumor maligno, con pérdida de control. Ahora, en el cáncer, los mecanismos de corrección de esos errores no actúan de manera adecuada. Y los mecanismos de muerte celular tampoco. La acumulación persistente de errores, de mutaciones, hacen que esas células sigan multiplicándose sin control hasta que se desarrolla la formación de un tumor. Eso es lo que normalmente ocurre. En términos muy sencillos, muy simples, porque esto es tema de posgrado de 3 y 4 años, ¿no? En los tejidos epiteliales, sobre todo en los tejidos epiteliales poliestratificados, hay una capa de células basales, que es la capa que está unida a la lámina basal. En esa capa de células basales están las células madres, las células pluripotenciales, que dan origen al resto de células que van a conformar el grosor del epitelio. Cuando las células madres sufren multiplicación celular y se cometen errores, es decir, ocurren mutaciones y esas mutaciones se acumulan, el resto de las células del epitelio, hacia la parte apical del epitelio, hacia la parte externa del epitelio, pueden arrastrarse esos errores, esas mutaciones, y lo que ocurre en la capa basal de células madre se va a reflejar en la parte, o en el espesor, o en la parte apical del epitelio poliestratificado. Y eso es lo que puede observarse en la piel o en epitelios como el epitelio del cuello uterino. Y esto es muy importante porque el cuello uterino, hay un segmento milimétrico del cuello uterino que tiene un epitelio de transición, de un epitelio poliestratificado en el exocervix hacia un epitelio monoestratificado en el endocervix, en donde hay una gran cantidad de factores que influyen sobre la modificación de ese epitelio en condiciones fisiológicas. Y esa serie de factores son sobre todo factores hormonales y factores de contacto con el exterior, con agentes externos, como por ejemplo los microorganismos, bacterias, virus, hongos y hasta parásitos. Entonces es un epitelio muy sensible a modificaciones del medio interno y del medio externo. Cuando las células epiteliales basales sufren mutaciones y esas mutaciones se acumulan, esas mutaciones van a ir acumulándose a lo largo y ancho del epitelio poliestratificado hasta alcanzar la capa de células que normalmente se descaman de la piel o del cuello uterino. Y a veces esas células, en la búsqueda de energía, de ATP, para poder seguir multiplicándose, no consiguen la cantidad suficiente de energía en el epitelio y tienen necesidad de invadir otros tejidos, otros órganos, para buscar fuente de energía y seguir su multiplicación. Y eso condiciona la metástasis, la partida de su sitio, de su nicho, en la búsqueda de energía en otros sitios. Bueno, en el caso del cuello uterino, los médicos, los laboratoristas, los higienistas, tenemos la gran facilidad, la gran ventaja de que las células del cuello uterino que se descaman pueden ser observadas en microscopio con una técnica de coloración muy vieja que se llama la técnica de coloración de Papa-Nicolau. Y podemos observar cómo es el núcleo de esa célula, cómo es el borde citoplasmático de esa célula, cómo es la cromatina en esa célula, si están en mitosis, si no están en mitosis, si hay alteraciones nucleares, si hay alteraciones citoplasmáticas, y de esa manera tener un
una primera impresión de las características estructurales, morfológicas de las células del cuello uterino, con un examen muy sencillo que ha reducido en más del 50% la incidencia interanual de cáncer desde que se aplicó masivamente el método de la citología. La cantidad de mujeres que se han salvado gracias a la técnica de Papa Nicolau es impresionante desde que se empezó a aplicar por allá en los años 40, en forma masiva. Entonces, gracias a la citología, nosotros podemos observar las características morfológicas de las células que se descaman del cuello uterino. Y es una técnica que hoy en día sigue siendo muy empleada, muy utilizada y muy útil. Sin embargo, de acuerdo con las guías que fueron publicadas el año pasado, vamos a ver que las cosas han cambiado un poco en relación con la detección precoz de lesiones precancerosas asociadas con BPH. Ahora, ¿qué causa el cáncer? ¿Cuál es el origen del cáncer? Es multifactorial. Inciden una gran cantidad de elementos, de factores, que tienen que ponerse de acuerdo en un momento determinado para que entonces las células pierdan ese control del que mencionábamos inicialmente. Entonces, hoy en día se sabe que hay una serie de elementos propios de nosotros los seres humanos, como por ejemplo la herencia, los hábitos alimentarios, la dieta, el tenor de producción de ciertas hormonas y otros hábitos como el cigarrillo, el alcohol, entre otros. Y hay agentes externos que están ahí señalados como las radiaciones ionizantes, la luz ultravioleta, por ejemplo, y el cáncer de piel, el contacto, la exposición a ciertos químicos, también pueden alterar el ADN, y en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, logró demostrarse que existen bacterias y que existen virus que se relacionan con disparar los elementos que permiten la formación de cáncer. Helicobacter pylori y el cáncer de estómago, virus de papiloma humano y cáncer de cuello uterino. Hubo un estudio entre los años 70 y los años 80 del siglo XX en el que comparaban la frecuencia, el número de casos de cáncer de colon y de cáncer de estómago entre Japón y Estados Unidos. Entonces estudiaron familias estadounidenses que vivían en Japón y estudiaron familias japonesas que vivían en Estados Unidos. Bueno, el cáncer de estómago es muy importante en Japón. Y los estadounidenses que vivían en Japón tenían mayor tendencia a sufrir cáncer de estómago viviendo en Japón. Y lo contrario pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos el cáncer de colon es más frecuente que el de estómago. Y familias de japoneses viviendo en Estados Unidos sufrían más de cáncer de colon que de estómago, ¿no? Con una prueba fehaciente de cómo el medio ambiente y los hábitos, en este caso alimentarios, pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Bueno, hoy en día se sabe que la sustitución, el cambio de nucleótidos, las adiciones en las secuencias genéticas o la eliminación de secuencias genéticas que se conocen en conjunto como mutaciones es el origen del cáncer. En células normales existen genes que regulan el crecimiento celular. En células cancerosas, esos genes se conocen como oncogenes. Y esos oncogenes es porque han sufrido mutación y han perdido la capacidad de regular adecuadamente el control del crecimiento celular. Existen otros genes que se llaman genes de supresión tumoral. Ya no son genes que regulan el crecimiento, sino que son genes que suprimen la formación de tumores. Y uno de esos genes muy importantes, que ha sido tema de estudio durante las últimas décadas, es una proteína que se llama P53. P53 tiene muchísimas funciones, pero tiene dos funciones fundamentales. Una es detener el ciclo celular.
para permitir que las enzimas reparadoras de ADN hagan su trabajo, reparen el ADN. Si el ADN no es reparado adecuadamente, entonces P53 ordena a otras enzimas, sobre todo a las caspasas, para que se disparen los mecanismos de muerte celular programada por apoptosis. Entonces P53 detiene el ciclo celular para que se repare el ADN, y si el ADN no es reparado, P53 activa los mecanismos de muerte celular programada. Ahorita vamos a regresar un poquito sobre P53. Pero cuando vemos la relación que existe entre algunos agentes microbianos, algunos agentes infecciosos y el cáncer en los seres humanos, vemos cómo Epstein-Barr está directamente relacionado con el linfoma de Burkitt. Cómo el virus de la hepatitis B está directamente relacionado con el desarrollo de adenocarcinoma hepático, de hígado. Cómo el virus linfotrópico de linfocitos T humanos está directamente relacionado con la leucemia de células T en el adulto. Y cómo el virus asociado al sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA hace que se desarrolle ese cáncer terrible en la piel y en la mucosa, que es el sarcoma de Kaposi, previa infección por el virus herpes 8, relacionado con sarcoma de Kaposi. Y en nuestro caso, en el que estamos tocando ahora, el cáncer de cuello uterino asociado con el VPH, el virus de papiloma humano. Y bueno, hay una historia muy importante que todos deberíamos conocer, que es la historia de una mujer de piel morena, afrodescendiente en Estados Unidos, que se llamaba Henrietta Lacks. Henrietta Lacks fue diagnosticada a finales de los años 40 con cáncer de cuello uterino. Y fue sometida a tratamiento y finalmente pues el cáncer se la llevó. Pero hubo unos investigadores en el hospital de Baltimore que extrajeron células sin consentimiento de Henrietta Lacks. Extrajeron células del cuello uterino. Y esas células todavía están vivas. O sea que Henrietta Lacks todavía está viva. Y se va a convertir en una mujer inmortal. Es inmortal. Esas células son inmortales. Y se llaman las células HeLa, células HeLa. Esas células hoy en día han permitido el desarrollo de vacunas, de terapia génica, de producción de hormonas en laboratorio. Las células que se originaron del cáncer de cuello uterino de esta señora, de Henrietta Lacks. Hace unos pocos años, Oprah Winfrey, la famosísima moderadora y periodista norteamericana, hizo un documental, para que lo vean, porque es interesantísimo, sobre la vida y la historia de las células HeLa a partir de Henrietta Lacks. Bueno, años después de la muerte de Henrietta Lacks, hubo un descubrimiento que le dio la vuelta al mundo, y es que las células HeLa tenían en su núcleo secuencias del BPH18 y sobre todo de las oncoproteínas E6 y E7. Y se dice que fue el primer paso en la demostración de que había una asociación entre el cáncer de cuello uterino y la infección previa por algunos genotipos que hoy se llaman de alto riesgo de VPH. Bien, este es otro cuadro icónico que está también en el Museo d'Orsay en París y es de Renoir y es el baile en el Molino de la Galette, que es un cuadro emblemático del impresionismo francés de finales del siglo XIX. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de virus de papiloma humano. Son agentes causales de verrugas cutáneas, muy expandidos en la población general. BPH1, BPH3, BPH4, agentes causales de verrugas en los niños, en los ancianos, en la piel del cuello, en la piel de las manos. Pero hay un subgrupo de BPH que se relacionan con infecciones de transmisión sexual. Es un subgrupo que se llaman BPH genitales. Esos BPH genitales, en la mayoría de los casos, producen condilomas,
que son unas lesiones particulares de la piel, sobre todo, de los genitales externos. Se cree que más o menos el 1% de la población sexualmente activa tiene condilomas acuminados, relacionados sobre todo con estos dos genotipos, BPH6 y BPH11. Un pequeño grupito de estos virus es capaz de producir lesiones neoplásicas genitales dentro del epitelio, intraepitelial. Y de ese grupo pequeño hay un grupito aún más pequeño, pero como son tantos casos que ocurren al año en el mundo, pues en cifras absolutas es mucha gente, muchas mujeres que desarrollan cáncer de cuello uterino asociado sobre todo 16-18. El informe, esta diapositiva está desactualizada ya. El informe que salió, que les estoy haciendo mención el año pasado, ubican a el cáncer de cuello uterino asociado a BPH por delante del cáncer de mama, como primera causa de muerte por cáncer en la mujer en el mundo. Otros genotipos como BPH5, BPH8, se han relacionado con una enfermedad muy rara que se llama epidermodisplasia verruciforme, que es una enfermedad genética hereditaria, relaciona a estos virus con cáncer de piel, sobre todo en zonas de la piel que se exponen a la luz solar. Entonces hay dos cofactores allí, la luz ultravioleta y la infección por BPH5, BPH12, BPH8, 9. Entre 1971 y 1975, este viejito demostró la relación directa entre la inmortalización de células infectadas por BPH. Y en 2008, este señor, un alemán, en su laboratorio allí de Heidelberg, Harald Surhausen, ganó el Premio Nobel de Medicina por establecer la asociación entre infección por BPH e inmortalización celular, cáncer. ¿De acuerdo? Esta es la guía de la que les hago mención. Yo se las voy a dejar, yo la tengo acá en PDF, está en prácticamente todos los idiomas, tiene apenas un año de haber sido publicada y son las guías para el tamizado, para el screening y el tratamiento de lesiones precancerosas de cuello y prevención de cáncer de cuello en su segunda edición. Es un comité de expertos que tiene más de 300 personas. Yo ahí tuve la fortuna de conocer a algunos. Por ejemplo, ahí está una española que es muy conocida, que se llama Lucía de San José. Y está un costarricense también muy conocido, que se llama el doctor José Herrero. Y hay un chileno, pero que ha hecho toda su carrera en McGill, en Montreal, en Canadá, que es el doctor Franco. Ellos pertenecen a este comité. Y este comité publicó estas guías que yo creo que toda médico, en particular los ginecólogos y obstetras, la deben tener a la mano, porque está el ABC de lo que se debe hacer con los pacientes. En esas guías dicen que el cáncer cervical es la primera causa de mortalidad en la mujer en 2020. Se estima que 604,000 mujeres se diagnostican con cáncer de cuello uterino al año, de las cuales mueren 342,000 mujeres. Yo hice unos cálculos y son más o menos 5 a 6 mujeres cada hora mueren por cáncer de cuello uterino asociado con BPH. El cáncer cervical es la causa más frecuentemente diagnosticada de cáncer en 23 países del mundo y es la causa líder de muerte por cáncer en 36 países del mundo. La gran mayoría de estos países son países pobres, en vías de desarrollo. África subsahariana, Melanesia, el sudeste asiático, Suramérica y el sudeste asiático. 342,000 muertes cada año, 4 por hora, de 4 a 6 mujeres alrededor de los 30 años, 30, 40 años de edad, que mueren cada hora. Esta es la panorámica mundial
no de BPH, sino de cáncer de cuello uterino. Y fíjense ustedes que el azul oscuro indica la mayor incidencia. Obviamente que los países más pobres del sur del Sahara, en África, el sudeste asiático, al norte de Australia, y nosotros, en Latinoamérica, de México hasta Argentina. Y fíjense ustedes como Bolivia, Paraguay, Guayana, Venezuela, Perú, son líderes en cáncer de cuello uterino. En Venezuela se estima que alrededor de 15 a 17 mil mujeres sufren de cáncer de cuello uterino. Mueren 1.500 mujeres cada año, 4 por día. O sea, hoy, cerrando este día, se murieron 4 mujeres por cáncer de cuello en nuestro país. Y lo que es más llamativo y dramático es que cuando uno corrige por edad las muertes por cáncer de cuello uterino, no solamente estamos por encima del promedio del mundo en Venezuela, sino estamos por encima del promedio de Sudamérica en cáncer de cuello uterino asociado con BPH, que es la línea naranja esa que va para el cielo. Virus de papiloma humano. Vamos a hablar algunas características del virus que nos van a permitir entender algunas cosas en relación con la patología y sobre todo con el diagnóstico molecular, muy importante. Bueno, estos son virus desnudos, redonditos, icosaédricos, es decir, tienen ADN y por fuera del ADN una concha de proteína. Eso es todo lo que tiene el virus. ADN y una cáscara de proteína. ADN circular. Se conocen más de 200 tipos de BPH. Todos se parecen, tienen una organización genética común. Son todos estrictamente epiteliotropos, tienen tropismo por los epitelios estratificados, no pasan a la sangre, no se van por la linfa, ¿ok? No infectan otros órganos que no tengan capas en sus epitelios descamativos. Son muy contagiosos, son muy infecciosos, producen infecciones inaparentes en la mayoría de la población. Hay autores, hay científicos que dicen que los virus papiloma humanos son parte de la flora cutánea de todos los seres humanos. Viven con nosotros. Ahora, lo que sí es importante es que como son epiteliotropos, ellos necesitan de las células de los epitelios y sobre todo de las células que se diferencian a lo largo del epitelio, de las células de capas basales hasta las células espinosas y las células planas que pierden el núcleo y se descaman. Ellos necesitan de ese plan del epitelio para ellos poder multiplicarse. Si no existe ese plan de diferenciación celular, ellos no logran diferenciarse, los BPH, porque resulta que tienen miles de años con nosotros. Y esos miles de años les ha permitido coevolucionar con nosotros. Y entonces necesitan de nuestro plan de diferenciación celular de los epitelios y de las enzimas de diferenciación para ellos poder multiplicar. Entonces, proliferan en queratinocitos y producen lesiones benignas que en la mayoría de los casos regresan espontáneamente o por acción del sistema inmunológico. Pero en una minoría de pacientes pueden desarrollar cáncer. Y esto es lo que yo les decía, la multiplicación de estos virus está íntimamente acoplada al plan, al programa de diferenciación de los queratinocitos de la piel y de algunas mucosas. Esta es la organización genética de estos virus. Son virus que tienen una doble banda de ADN. Y una de las bandas de ADN es la que codifica, la que produce proteínas. Ahora, como tiene tan poquito ADN, tienen que recurrir a utilizar los 3 marcos abiertos de lectura para poder producir la mayor cantidad de proteínas posible. Entonces, ustedes ven ahí cómo hay cabalgamiento en algunas de estas secuencias para poder producir diferentes tipos de proteínas. Y yo les señalo una mitad, la mitad derecha, en donde están las proteínas no estructurales, y una mitad izquierda en azul, en donde están las proteínas estructurales. ¿Qué quiere decir eso?
Hay genes que codifican para proteínas que tienen sobre todo actividad enzimática o actividad como factor nuclear, no estructural, no de la arquitectura del virus, y otras proteínas como L1, L2, que son las proteínas propias de la cápside, de la concha esa de proteínas que rodea al ADN viral. Bueno, de esas proteínas no estructurales se llaman E, porque son las primeras en producirse, en codificarse. Y la E viene de temprano, de precoz, early en inglés. Y la L viene de tardío, late. Bueno, en la E hay unas proteínas que están marcadas ahí en rojo, que en el caso de los papilomavirus de alto riesgo son oncoproteínas. Alteran la célula de tal manera que inducen la formación de cáncer. Y es que estas dos oncoproteínas, E6 allá en el extremo derecho y E7 aquí en el medio, se meten con factores celulares fundamentales, como decimos en criollo, se mete con los coroticos del pesebre, del control del ciclo celular. Y E6 se une a una proteína que se llama E6AP, que está allá en azul, y esa proteína E6AP es una ubiquitina. Hace que se asocie P53, ubiquitinan a P53 allá en verde, y P53 termina destruido. Y yo les dije hace unos instantes que P53 era fundamental en el control del cáncer. Bueno, E6 destruye a P53. ¿Y eso lo hace el virus para qué? Para que estén disponibles todas las proteínas que tienen que ver con la multiplicación del ADN, porque el virus no tiene esas proteínas para multiplicar su propio ADN. E7, por otro lado, se asocian con RB, con toda la familia de proteínas de RB, que es un factor que se descubrió en el cáncer de ojos de algunos niños, en el retinoblastoma, por eso se llama RB. RB es fundamental para que el ciclo celular pase de la fase G1, que es una fase estacionaria del ciclo celular, a la fase S, que es la fase de síntesis, en donde están las polimerasas celulares actuando para la multiplicación celular. Y eso se aprovecha el virus se colea ahí para el poder multiplicarse. Entonces, esa diapositiva, las dos anteriores, se asocian muy bien con esta diapositiva que los ginecólogos conocen muy bien y que los estudiantes de medicina deben conocer muy bien, y es que existen diferentes grados de lesión del epitelio. Y esos grados pueden verse por citología, de células que se descaman del cuello uterino, o puede verse por biopsia. Y hay una asociación entre lo que se ve con la citología y lo que se ve en la biopsia. Entonces hay lo que se llama neoplasia intraepitelial cervical, NIC, grado 1, grado 2, grado 3. Pero eso se puede extrapolar al epitelio vaginal, eso se puede extrapolar al epitelio de la lengua, eso se puede extrapolar al epitelio de la laringe, eso se puede extrapolar al epitelio de los genitales masculinos, las lesiones intraepiteliales inducidas por el virus. El virus ingresa por una pequeña brecha del epitelio, generalmente el roce que se produce en la relación sexual, en el coito, y eso le permite al virus acceder a las células de la capa basal del epitelio. Ese es el principal blanco del virus, las células de la capa basal, donde están las células madre pluripotenciales. Y de esa manera el virus ingresa al núcleo y se mantiene en el núcleo como un episoma, es decir, un círculo de ADN sin integrarse al ADN celular. Queda allí y ahí empieza a comandar la célula, produciendo E6 y E7 que aceleran la multiplicación celular. Las células no caben, se transforman en el epitelio y pasamos a un grado 2. Y de ahí a un grado 3. En el grado 3 hay un evento que es fundamental, tanto desde el punto de vista patológico como para el diagnóstico. Y es que la proteína E2 rompe ese episoma y vuelve el ADN lineal, no circular, sino lineal. Y al romperlo, el ADN lineal del virus se inserta en el ADN celular y se pierden secuencias del virus.
Ya el virus no se puede producir más, pero queda la producción de E6 y queda la producción de E7. Entonces, el virus, sin querer, reprograma la genética de nuestras células para que nuestras células produzcan E6 y E7. E6 y E7. Y eso está íntimamente relacionado con el paso de lesiones intraepiteliales al cáncer. E6, por un lado, entonces, degrada P53, lo que hace que no haya apoptosis. Pero además, aumenta la expresión de la tolomerasa, vuelve las células inmortales, disminuye los eventos de senescencia, de muerte por senescencia. E7 viral, por otro lado, la otra oncoproteína, degrada a PRB, lo que aumenta el factor 2F, lo que hace que la célula pase constantemente a la fase de síntesis para producir ADN. Pero por otro lado, se ha observado que aumenta la expresión de ciclina E, que también empuja la célula a la multiplicación celular. Progresión del ciclo celular. Y entre las dos, se ha observado que se unen y producen inestabilidad centrosómica durante la mitosis. Se producen defectos de mitosis e inestabilidad genética. Y de lesiones del cuello uterino premaligna hasta el cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de BPH, que es, digamos, el tema central de la charla? El diagnóstico de BPH asociado con cáncer se hace por clínica, se hace por citología, no directamente del BPH, pero sí de los cambios que el BPH induce en la célula. Se hace por colposcopía igual. El médico tiene la capacidad de utilizar una sustancia que es vinagre, que es ácido acético. Y las células en donde hay trastorno celular por culpa del VPH, pues se pintan de blanco con el ácido acético. Pero también se puede utilizar el yodo, el lugol. Y entonces las células que están alteradas por la infección por VPH no se pintan de lugol, no se pintan de marrón. Y entonces eso le permite al médico, incluso a simple vista, ver cuando hay lesiones. Y de hecho las guías dicen que sin necesidad del colposcopio, en medicina preventiva debe utilizarse ácido acético como screening inicial del cuello uterino, para poder tomar decisiones de triaje, ¿no? ¿Quiénes van para hacer DNA? ¿Quiénes van para hacer citología? ¿Quiénes van, no? Para las diferentes decisiones. Bueno, se tiene la biopsia, obviamente, se puede tomar un trozo de tejido y a partir de ese trozo de tejido ver la estructura, la arquitectura del tejido y hacer pruebas moleculares, que es el último paso. Pero hoy en día el último paso se está poniendo como primer paso. Y no es que yo le esté haciendo propaganda a hacer diagnóstico por PCR, sino que las guías actualizadas es que el método molecular debe estar en primer lugar. Volvemos a las guías. Y aquí, la conclusión final, tienen que leérsela. Tiene 100 páginas la guía, no es así tan larga como para no leérsela un fin de semana. ¿Ok? La conclusión de las guías es que debe hacerse triaje en mujeres de 30 años. No vale la pena en mujeres menores de 30 años, según las guías. Es muy controversial. Es muy controversial. Pero ellos dicen que el screening de BPH debe hacerse en mujeres de 30 años para adelante, para arriba. ¿De acuerdo? Con screening de ADN del BPH cada 5 años, e incluso cada 10 años, no todos los años ni cada 2 años. Cuando yo fui al congreso de Eurogin, que creo que coincidí con la doctora María Eugenia Noguera por allá, se decía que cada 3 años tenía que hacerse el screening. Eso fue hace 10 años. Hoy en día se dice que el screening tiene que ser hecho cada 5 a cada 10 años. Espaciar el tiempo. ¿Ok? Ahí en las guías está también lo que debe hacerse con mujeres
que viven con VIH. Entonces hay aparte todo un esquema de actuación para mujeres que viven con VIH que es distinto a las mujeres de la población general. Y los métodos que deben aplicarse, en primer lugar, es los métodos moleculares, en segundo lugar, la citología de células exfoliadas y en tercer lugar, la inspección visual, con o sin colposcopio. De los métodos moleculares, ellos sugieren que el laboratorio cuente con la capacidad para determinar al mismo tiempo genotipos de alto riesgo. Es decir, ellos le restan importancia a la genotipificación individualizada. Decir que es BPH 16, decir que es BPH 18, sino si hay alguno de los genotipos de alto riesgo que pueda ser diagnosticado por el método. E incluyen 14 genotipos. 16, 18, 31, 33, 45, etc. Tomando en consideración que el 16 y el 18 son responsables del 70% de los cánceres de cuello. ¿Ok? 16 y 18. ¿Por cuál método? Por métodos que permitan la amplificación de los ácidos nucleicos, es decir, por PCR. Por PCR. Y en segundo lugar, detección del ARN mensajero que ya está disponible. Si no se puede detectar el ADN, se puede detectar ARN mensajero, sobre todo para detectar el mensajero de E6 y de E7. Recuerden ustedes la diapositiva que les mostré con el epitelio y el NIC. Se pierden secuencias genéticas del papilomavirus cuando el papilomavirus se inserta en el ADN. Si el método de detección de VPH amplifica L1, se corre el riesgo de que sea un falso positivo, porque no va a tener el blanco para poder amplificar L1. Entonces, ahora se le está dando mucha importancia a la detección del ARN mensajero de E6 y E7. Y se está, hoy en día, ahí está la letrica A y la letrica B, yo no sé si la ven acá. A es que está plenamente disponible, B es que está en vías de ponerse a punto para que ya los laboratorios del mundo puedan contar con eso, que es la capacidad de medir la metilación del ADN como paso previo al cáncer de cuello uterino. Y en segundo lugar, la detección por secreción de anticuerpos en el cuello uterino específicos contra el VPH. Es decir, que podamos detectar anticuerpos de clase IgA directamente de moco cervical. Y en segundo lugar, detección directa de oncoproteínas S6 y S7. En la citología están los dos métodos. El método convencional, con el escobillado, con el cepillado de exoendocervix, o con la citología en líquido, en fase líquida. Ellos ponen las dos técnicas como iguales, paralelas. Pero ahora se está aplicando la técnica de colorear con inmunohistoquímica la citología para determinar si hay Ki67. Ki67 es una proteína de proliferación celular. Si los núcleos de las células que se ven, que no se ven muy bien, están en proliferación, se detecta Ki67. Entonces es un biomarcador para aumentarle valor a la citología. Eso también próximamente va a estar disponible y va a ser muy importante. Y por último, la visualización por inspección con o sin colposcopio utilizando ácido acético. Eso permite que se establezcan dos tipos de estrategias. Esto es lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, no el doctor José Andrés Mendoza. ¿De acuerdo? Yo soy portavoz. En primer lugar, la estrategia de ver
y tratar al mismo tiempo. Y para eso el médico debe contar por lo menos con ácido acético. Y donde haya epitelio blanco, tratar de una vez, inmediatamente, sin esperar resultados de nada. Y las dos métodos de tratamiento es el método ablativo o el método quirúrgico. Ablativo con criocirugía o con cauterización. Y el método de cirugía con asa. ¿De acuerdo? Y con asa grande, dice. Esos son términos que yo no manejo, porque yo no soy ginecólogo, pero los ginecólogos estoy seguro que me están entendiendo bien. Exactamente. Y la segunda estrategia que dicen ellos es menos conveniente porque se van a escapar pacientes, es la de detectar, hacer el estudio posterior y luego hacer el tratamiento. ¿Por qué dicen ellos que se escapan pacientes? Porque en el camino se pierden muchos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces ellos dicen que hay que hacer el método de screening, luego el triaje y luego el tratamiento. Eso es lo que normalmente se hace. Y ellos le dan muchísimo valor en estas estrategias a esta serie de pasos. 7 pasos. El primer paso es la visualización y el tratamiento de una vez. Visualización del cuello uterino utilizando ácido acético con o sin colposcopio. Y en segundo lugar, fíjense que en tercer lugar está la citología. En segundo lugar, recomiendan la detección directa de ADN de BPH. Si el ADN de BPH es de alto riesgo, tratar, así no tenga lesiones. Un poquito agresivo, pero esa es la recomendación. Si se detecta ADN de BPH 16, 18, 31, tratar de una vez. Tratar, ellos dicen tratar es criocirugía o cauterización. Y ahí está el esquema. El esquema es hacer la prueba, si es negativo, volver a ver a la paciente en 3 años. Esa es la recomendación. Y fíjense que cuando uno explora el grupo de gente que trabajó en esto, la mayoría son de países con bajos recursos. India, Pakistán, Suramérica, ¿no? Si la prueba de visualización es positiva, tratar, bien sea por ASA o con tratamiento ablativo. ¿Ok? Y bueno, ya si la histopatología dice que hay NIC3 o cáncer, pues hacer el tratamiento que ustedes saben muy bien. El segundo paso es el algoritmo para las pruebas de DNA para detectar BPH por PCR. Es la prueba recomendada por PCR. Puede ser PCR estándar o PCR en tiempo real. Cualquiera de las dos. Ya eso ha estado prácticamente disponible en todas partes del mundo. Aquí en Mérida ya hay varios sitios en donde se hace. Si la prueba es negativa, hacer rescreening a los 5 años o incluso a los 10 años. Es la recomendación. Si es positiva, determinar si el paciente o la paciente es susceptible de tratamiento, si es elegible para tratamiento, bien sea ablativo o la aplicación de cirugía. ¿De acuerdo? Y bueno, los otros pasos de hacer estadiaje, ¿no? Si es NIC2, si es NIC3, si es cáncer in situ, si es cáncer invasor, etc. Y en tercer paso, la citología. O en tercer lugar, no en tercer paso. En tercer lugar, la citología. Si es negativa, hacer citología a los 3 años. Si es ASCUS, hacer prueba de BPH. ASCUS es esa citología en donde hay cambios celulares que no se sabe qué los produce, de origen indeterminado. Ese es Bethesda, ¿verdad? Entonces, si la citología dice ASCUS, hay que hacer prueba de BPH. Si la prueba de BPH es negativa, hacer citología a los 3 años.
sea, dejar tranquila a la paciente con su ascus. Si es ascus y BPH positivo, entonces sí, pensar en tratamiento. Ya hace muchos comentarios, ¿verdad? Muchos comentarios, muchos comentarios. Muchos comentarios. Con esto terminamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Bueno, excelente conferencia. Yo quiero felicitar al doctor José Andrés Mendoza porque en el auditorio hay un grupo importante de profesionales que somos ginecólogos, que manejamos BPH. Aquí tenemos a la maestra venezolana de la obstetricia y ginecología de Venezuela, la doctora María Noguera, quien ha dado parte de su vida en lo que es la patología cervical. Y ha sido una conferencia extraordinaria, que además no solamente nos pone al día en lo que son las pautas de tratamiento y de manejo del virus del papiloma humano, y que, como lo decía un hombre que llevamos siempre en nuestro pensamiento, que es el doctor Francisco Medina, que había que luchar por bajar la primera causa de mortalidad de cáncer en nuestras mujeres, y estaba asociado, como lo hemos hecho en algunos estudios que formamos parte en Venezuela y en Latinoamérica y en el mundo, para determinar que los serotipos 16 y 18, como lo dice el doctor José Andrés, están asociados a cáncer de cuello uterino. Pero también nos habló de algo interesante, que era el cáncer de laringe, el cáncer de pene, el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, el cáncer perineal, que tiene que ver con los epitelios escamosos, y que por supuesto, si no lo buscamos, si no lo pensamos, pues difícilmente lo vamos a lograr tratar en etapas muy precoces, como lo determinaba el doctor José Andrés. Bueno, vamos a abrir el esquema de preguntas, porque si bien es cierto, es un tema interesante, es un tema que siempre tiene muchas interrogantes, y que por supuesto para quienes estamos en la docencia, llevamos fundamentalmente este tipo de eventos para clarificar, para ponernos de acuerdo, para que los algoritmos sean los correctos en el manejo de una patología o de una infección como la es el virus del papiloma humano. La mayoría de estos comentarios de felicitación, pero después porque son comentarios de felicitación. Vamos arriba. Estoy muy derecho. Aquí está. Sube rápido. Allá soy. Sí, lo correcto, pero creo que no hay solo comentarios de felicitación. Es puro comentario de participación. Brillante exposición, desde Barinas. Bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones al ponente. Maravilloso, excelente. Puras flores, doctor Mendoza. Puras flores. Buenas noches, doctor. Vanessa de Grupo Leti. Si quiere lo ayudo con las preguntas. ¿Correcto? Tenemos aquí, buenas noches. La pesquisa sugerida a los 5 y 10 años está enmarcada en la citología de base líquida con la determinación del genotipo. Eso sí daría libertad de tiempo en el manejo. ¿Considera que debe ser utilizado en nuestro medio ese lapso de tiempo?
Yo no soy ginecólogo. Yo soy inmunólogo y virólogo. Entonces, esto es muy controversial y yo sabía que esto iba a generar dudas, preguntas. Estas son las recomendaciones de un grupo de expertos que tienen 3 años trabajando en la edición de una guía de recomendaciones. Esas recomendaciones tienen que adaptarse a las realidades de cada país, de cada región, a los recursos que están disponibles, a la idiosincrasia, a aspectos culturales, aspectos higiénico-sanitarios. Entonces es muy difícil establecer esto. Yo recuerdo, y por eso lo comenté durante la charla, que ya generó o había generado mucha discusión y controversia el hecho de que el screening se hiciera cada 3 años por allá en 2010. Y ahora estamos en 2022 y la recomendación es hacer screening de 5 a 10 años. Entonces los ginecólogos ponen, ¿no?, el grito al cielo. Pero esa es la recomendación del comité de expertos, un comité mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que interactuar directamente con la OMS. La OMS en su página tiene un capítulo sobre esto y ahí están las guías. Y ahí hay sección de preguntas y respuestas, ahí lo que siempre ponen de preguntas más frecuentes. Y hay un apartado de preguntas más frecuentes y uno las revisa y son estas mismas preguntas que seguramente hoy surgen. Y están las respuestas debajo de las preguntas, ¿no? De lo que los comités de expertos responden. Yo no soy un experto en tratamiento, en manejo de pacientes. Entonces, no creo ser el más calificado para poder responder en particular esa pregunta. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra por aquí. ¿Será que realizaremos PCR para VPH a los pacientes antes que la citología? Es precisamente lo que recomiendan las guías. Y ahí hacen un análisis económico, financiero, y a la larga es más barato hacer PCR que citología, hoy en día. Ok, sí. Tenemos otra por aquí. En Venezuela, ajustándonos a la pauta de la OMS, ¿cuál sería la sugerencia para iniciar la toma de citología y el seguimiento en pacientes? Lo que se está recomendando, la citología nunca va a desaparecer. La citología tiene un valor muy importante. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Lo que se está recomendando hoy en día es que tenemos años trabajando con VPH y ya hoy en día existe una relación causal entre VPH y cáncer de cuello uterino. Entonces, aquí la propuesta es que antes de ver esos cambios citológicos, tiene que hacerse screening para detectar el ADN del VPH. Entonces, antes de la citología, hay que hacer ADN de VPH. Es lo que están recomendando los expertos. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. Bueno, antes que nada, pues, bueno, siguen muchas felicitaciones y saludos y agradecimientos al centro que permitió la charla y la ponencia del doctor. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, doctor, mi pareja fue diagnosticada con VPH de alto riesgo tipo 16. Mi citología solo presentó inflamatorio leve, pero negativo o malignidad, y la biopsia arrojó todo normal. Siendo así, ¿es posible que el VPH haya sido contraído de otro lado? Bueno, ahí hay varias preguntas en una sola, ¿no? En primer lugar, recuerden ustedes que el virus de papiloma humano genital es un virus de transmisión sexual. Eso en primer lugar. Eso hay que tenerlo bien claro. Ya después, quienes participaron en eso, es muy difícil responder. Pero en primer lugar, el virus de papiloma humano es un virus de transmisión sexual
para aquel grupo de papilomavirus genital. En segundo lugar, el virus no produce lesiones inmediatamente. Pasa mucho tiempo, meses, incluso a veces hasta años, entre el momento de la infección primaria y la producción de lesiones. Esas lesiones pueden detectarse por citología. Entonces, la citología no puede ser un método inicial de screening para determinar la infección por VPH, porque el virus del papiloma humano puede producir infección sin que se produzcan lesiones inmediatamente. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Perfecto. El test de VPH, ¿qué costo tiene en su estado y en cuánto tiempo se tienen los resultados? Sí, sí. Sí, el costo en un centro privado está alrededor entre los 20, costo, no precio. ¿De acuerdo? El costo está entre 15 y 30 dólares. El costo. Ya el precio es distinto de acuerdo a la ciudad, de acuerdo a la clínica, de acuerdo al centro en donde se realiza. ¿De acuerdo? Ahora, el resultado de VPH por PCR se puede obtener el mismo día incluso en el que se toma la muestra. El paciente se toma la muestra en la mañana y puede tener el resultado en la tarde. Sin embargo, generalmente los laboratorios esperan a tener un grupo mínimo de muestras de distintos pacientes para montar las pruebas al mismo tiempo. Y eso a lo mejor, pues, se traduce en unos varios días, de 2 a 5 a 7 días para la obtención de los resultados. Ok. Por aquí preguntan si pueden compartir el enlace de la guía. Sí, Seguro, pero repito, esa guía está libre, disponible para cualquiera en el sitio web de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Cualquiera tiene acceso y está en todos los idiomas. Perfecto. Otra pregunta por aquí. Existen muchos casos donde hay patología histológica por VPH confirmada por biopsia con test de falsos negativos a pesar de cumplir con las condiciones sugeridas durante la toma de la muestra. ¿Podría indicar motivos de tales hallazgos en la prueba? Basándose en dichos casos falsos negativos, ¿cómo justificar tomar estos tests como primera prueba? Obviamente que... De screening, perdón. Primera prueba de screening, perdón. Sí, obviamente que ninguna prueba de laboratorio es infalible. Siempre se arrojan resultados falsos positivos y falsos negativos. Sin embargo, las pruebas basadas en PCR son pruebas altamente sensibles. Son tan sensibles que se corre el riesgo de falsa positividad, no de falsa negatividad. De tal suerte que como prueba de screening es ideal. Una prueba que sea altamente sensible es una prueba ideal de screening. A veces, cuando se hace citología o cuando se hace histopatología, evaluación de la biopsia, se ven las lesiones y no se ve el VPH. Acuérdense ustedes que a veces el virus del papiloma humano inicia, es el origen, es la génesis de la lesión. Y luego puede que no esté, puede que el sistema inmunológico incluso lo haya eliminado. Pero deja la huella, y la huella es la lesión. Y la lesión es lo que se ve y no se consigue el ADN de VPH. Ok. ¿El VPH de alto riesgo en hombres, luego de tratarse, puede dar PCR negativo? Sí, claro que sí. Si un paciente masculino tiene una lesión por un VPH de alto riesgo y esa lesión es tratada, puede que el tratamiento elimine al virus. Lo otro también puede ocurrir. Puede ocurrir que un paciente infectado sea tratado quirúrgicamente, ablativamente,
y permanezcan algunas células todavía infectadas que no sean detectables, digamos, a simple vista, aún con la utilización de colposcopio, y en un futuro puedan desarrollar nueva lesión. Esas células remanentes con infección residual. Eso puede ocurrir también. Pero digamos que la detección precoz y el tratamiento precoz tiene como objetivo evitar que esas lesiones puedan convertirse en una lesión premaligna o una lesión maligna. Estamos haciendo al mismo tiempo tratamiento y estamos haciendo al mismo tiempo prevención. Perfecto. Otra. Doctor, como virólogo, ¿qué opinión le merece colocar vacunas para VPH en pacientes ya con virus demostrado? Sí, existen muchos trabajos al respecto. Digamos que originalmente el desarrollo de vacunas anti-VPH está destinado a personas que no han tenido infección. Y por eso se debe aplicar en niñas prepúberes, en niñas de 9, 11, 12 años, ¿no? Pero además se ha observado que la respuesta inmunitaria, la respuesta tanto de anticuerpos como la respuesta celular, es mejor si se aplica en esas poblaciones. Hay estudios en los que se ha analizado utilizar la vacuna como inmunoterapia y hay buenas respuestas en algunos casos. Quiere decir que pudiera ser utilizada como inmunoterapia para fortalecer, robustecer la respuesta inmunológica propia del hospedero contra la infección viral. Pero el propósito, el objetivo original de las vacunas es para proteger a niñas y a niños, a varones, que no han sido infectados y por eso se recomienda, repito, su aplicación en edad prepúber. Bueno, siguen muchas preguntas. Creo que ustedes me dicen si las quieren seguir respondiendo o ya alcanzamos el tiempo que ustedes tenían destinado para la actividad. Ustedes me dicen. Un par de preguntas más. Un par de preguntas más. Recomendamos Ok. Perfecto, un par de preguntas más. Excelente. ¿Puedo tener una vida sexual activa si mi pareja tiene VPH de alto riesgo? ¿Qué recomiendan? Claro que pueden tener una vida sexual activa. Ahí hay que hacer diagnóstico y hay que hacer tratamiento. Y en todo caso, existen métodos de barrera que impiden la transmisión de la infección viral de una persona a otra. Pero la actividad sexual se puede seguir manteniendo y eso aplica a cualquier otro tipo de agente de transmisión sexual. En otras palabras, las personas tienen que cuidarse, las personas tienen que tener sexo consciente, sexo seguro. Y existen diversos métodos para prevenir y evitar la transmisión de agentes de transmisión sexual. Perfecto. Y para terminar, ¿la presencia de sangre en la toma altera el resultado del PCR? No. Ok. Bueno, gracias a todos por sus preguntas. Muchísimas gracias a los doctores y bueno, los dejo para que se despidan. Bueno, sí, importante. Hay muchísimas más preguntas, pero por hora del tiempo no es fácil poder colaborar con todos ustedes en este momento. Pero lo que sí es importante que tenemos que aclarar y definir y sobre todo persistir es que el estudio del VPH ha llevado a que nosotros como ginecólogos, y aquí también existen algunos urólogos, que sobre todo el doctor Eduardo Rodríguez, que ha sido un hombre que junto con nosotros que hacemos manejo de cáncer de cuello uterino de VPH, el que colaboremos fundamentalmente con la exploración de la pareja de ese paciente que tiene una lesión neoplasia intraepitelial o una infección por virus del papiloma humano.
bien sea porque en el estudio o en la valoración clínica, que puede ser que una citología no nos hable de un BPH, pero cuando hacemos una colposcopia estamos viendo algunas de esas 5 lesiones intraepiteliales colposcópicas que nos pueden llevar a tomar una biopsia y a permitir que haya una subjetividad para que nos estén presentando una posibilidad de un virus de papiloma humano que, como lo dice el doctor José Andrés Mendoza, el PCR es el que nos va a confirmar la infección viral. Y por supuesto que esa estrategia que la Organización Mundial de la Salud en este momento, junto con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, han establecido para estos países donde el cáncer de cuello es endémico, han determinado el que hagamos el screening a través del PCR para determinar la infección o no, que, como lo dice el doctor José Andrés, resulta a la larga mucho más económico que hacer el papanicolado, la citología y la colposcopia, y por supuesto que nos va a permitir la evaluación de la pareja, porque como ginecólogo creo que no solamente es la mujer, que alguna de ellas pueda tener un proceso de infección por virus de papiloma humano, sino que además esa asociación junto con el urólogo nos va a permitir erradicar algunas lesiones que están en la esfera genital y que por supuesto nos va a llevar a disminuir no solamente cáncer de cuello uterino, cáncer de laringe, cáncer de pene, cáncer de vulva y cáncer de vagina. Doctor José Andrés, muchísimas gracias por esta brillante conferencia que usted ha permitido que en la noche de hoy podamos transmitirla a través del Grupo Leti a toda Venezuela y por supuesto como esencia de esta universidad que es la Universidad de los Andes, nos sentimos orgullosos de tenerlo como profesor de nuestra institución y por supuesto nos ha llevado a tener hoy un deleite fundamental de lo que es este tema, que además es interesante para los ginecólogos, para los urólogos, para los médicos de familia, para la comunidad en general, porque es uno de los problemas de salud pública que existen en países como los nuestros. De verdad que muchísimas gracias al Grupo Leti por habernos permitido esta plataforma de llegar a todos ustedes, a este auditorio que cada día se siente más lleno y complacido por acudir buscando la academia y la medicina basada en evidencia que nos permite fundamentar estar al día en el gold estándar de lo que es el tratamiento y el manejo de una patología como es el cáncer de cuello uterino que está asociado al virus del papiloma humano. Muchas gracias, doctor José Andrés, por acompañarnos. Ya yo creo que hablé mucho. Muchas gracias por la invitación y a seguir trabajando. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos los participantes que están en la web, que más de un centenar de participantes, y a ustedes por acompañarnos en la noche de hoy en esta brillante conferencia. Muy buenas noches y será hasta el próximo jueves. De verdad que muy agradecido con el doctor Mendoza y los estudiantes de Adelante.